Ok, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos, ¿verdad? Los que están en YouTube, muy buenos días. Esta es una serie que estamos llevando a cabo, Guerra Espiritual. Y hemos estado viendo temas importantísimos, ¿verdad? Porque eh, vivimos en el Espíritu. ¿Cuántos viven en el Espíritu? Porque si vivimos en la carne estamos perdiendo, ¿verdad? Y las batallas en la carne traen frustración, traen amargura, traen dolor, traen muchas cosas, muy mal plan. Y hoy vamos a ver la espada del Espíritu, o sea, porque cuando uno va a la guerra uno lleva un fusil, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con ese fusil si no lo sabemos usar? Es como cuando imagínate esto, ¿verdad? Un cuchillo es diseñado para picar, para cortar, pero no para matar, ¿verdad? Le dan diferentes usos. Bueno, vamos a verla en Efesios 6:17. Dice así la Biblia, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Escucha esto. A ver, quiero irme despacito y te voy a explicar por qué quiero irme despacio. Muchos que conocen la palabra, que son cristianos, bueno, han ido personas por si ir al negocio, han platicado, por si pero fue una mamá, ¿verdad? A cortarse el cabello, ¿verdad? Pues sabe que soy cristiano, ¿verdad? Y sabe que comparto la palabra y a veces me gusta porque abren su corazón y empiezan a platicar. Y no es chisme, pero es testimonio, ¿verdad? Entonces, no quiero ser chismoso, pero son testimonios, como decía un profeta amigo, ¿verdad? Son testimonios tristes, ¿verdad? Porque me decía que su hijo se divorció y tenía un pleito ahí con su hija y le iba mal y mal en el trabajo y pensiones y todo mal plan. Y ella le decía, ay hijo, seguramente estás viendo películas de terror. Y yo le escuchaba, le digo, pero ¿qué tiene que ver las películas de terror con la relación con tu hijo? Es que yo le he dicho que no vea eso, que abra puertas al diablo y demás. Mira, lo que debes de entender es que es una lucha, es una guerra espiritual. Es que yo le digo que se acerque a Dios. No, es que la gente se acerca a Dios, pero se acerca a Dios, pero no sabe usar las armas que Dios nos dio. De nada sirve acercarnos a Dios y cuando en el campo de batalla se nos olvida quién es Dios y cuál es el armamento que Él nos dio. Entonces dice aquí la Biblia que la salvación te proteja como qué, como un casco. Número uno, debes de saber que tú ya eres salvo, estás pasando por problemas, por situaciones difíciles, todas las pasamos, ¿sí o no? Bueno, yo las he pasado y de qué manera, ¿verdad? Pero que la salvación te proteja como un casco, o sea, que pongas en tu mente, yo soy salvo, yo soy de Dios, Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir entonces, si yo soy salvo, soy más que vencedor en Cristo Jesús, estoy pasando por un momento de angustia, estoy pasando por un momento de dolor, pero soy salvo y la salvación no me la va a arrebatar nadie ni nada. O sea, que la salvación número uno, eres salvo. Y yo quiero que entiendas esta palabra, eres salvo. Y porque hay gente, mira, cuando una persona está secuestrada, ¿verdad? Pues va a estar ahí en ese lugar, en ese lecho de dolor, solo, esclavizado, abrumado, aterrorificado y todos los adjetivos que le quieras poner, no es libre. Si pagan un rescate, pues ya la hicieron, pero a veces pagan el rescate y los matan. Y es terrible. Pero dice la Biblia que la salvación te proteja como un casco. Número uno, eres salvo, tú no eres esclavo. A ver, diga conmigo, yo no soy esclavo de nada y de nadie. O sea, eso lo debes de entender. Sí, nos duelen las cosas, sí, nos hacen pues bajonearnos, pero dice que la salvación te proteja como un casco. Dice, y que los defienda
la palabra de Dios, escucha esto, que los que los defienda. ¿Quién te va a defender? La palabra de Dios. Escúchame, ¿qué te va a defender? La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. En la guerra espiritual no solamente necesitamos defensa, sino también ¿qué? Ataque. Necesitamos entender que en la vida espiritual, en la vida que vivimos, no solamente necesitamos defensa, sino también necesitamos ¿qué? Atacar. Atacar, defendernos con la palabra. Porque la palabra de Dios es nuestra espada. ¿Qué hace la palabra? Corta, hiere, desarma y te da la victoria. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tenemos que tomar en cuenta que Jesús usó la palabra del Espíritu Santo contra Satanás en el desierto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Mira, yo quiero leerte Hebreos 4:12 en la traducción lenguaje actual. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Escucha, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Muchas veces hemos tenido discusiones, ¿verdad? Entre pareja, con los hijos, con el novio, con la novia, y es como una guerra, ¿no? Pero son palabras de razonamiento que salen del corazón, del alma, de un corazón herido, de un corazón lastimado, de una frustración. Salen palabras y estamos peleándonos como gato boca arriba, ¿verdad? Y queriendo arañar y no sucede nada. Lo que causamos es un conflicto, es un dolor, ¿verdad? En juntas vecinales donde hay edificios y los vecinos y se están tirando, diciendo tantas cosas, ¿verdad? En juntas de políticos, de gobiernos, de presidentes, ¿verdad? Hay tantas cosas, pero dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, de dos filos, y hasta penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice, ahí examina nuestros pensamientos y deseo y deja en claro si son buenos o son malos. Escucha esto. Cuando alguien te habla directamente con la palabra, algo está pasando. Mira, hay muchos clientes que van y me platican, y cuando yo les empiezo a decir algo de la palabra de Dios, me dice, es que tú lo que me dices me llega hasta lo más profundo. Le digo, es que yo no soy el que te está diciendo. Es Dios el que te está hablando a tu corazón, a tu espíritu. Porque cuando yo hablo, pues yo soy un ser normal, común y corriente, así. Pero cuando hablo con la palabra de Dios, algo traspasa lo más profundo del corazón de Dios. Entonces debemos entender que no es un libro común, la Biblia no es un libro común. Tiene poder y porque está inspirada por Dios. Dice la Biblia que discierne las intenciones del corazón. Escucha, la Biblia no solo informa, ¿la Biblia qué? Transforma. Diga conmigo, la Biblia no me informa solamente. Vamos, dígalo. La Biblia no me informa. Sino transforma. De hecho, mi vida es diferente desde que el Espíritu de Dios me tomó y me empezó a transformar con el poder de su palabra. Cuando yo tenía problemas con mi esposa como en todo matrimonio teníamos pleitos, y nos agarramos del chongo. Llega el momento en que mi esposa se cansaba, se fastidiaba y me decía, la Biblia dice que trates a tu esposa como vaso frágil. No soy de plástico. A ver, dile algo. Ya no le dices nada. ¿Estamos de acuerdo? Porque la palabra de Dios no solamente va a golpear mi cabeza, mis pensamientos, va a entrar a lo más profundo de mi corazón. Y va a hacer algo en mi vida. Me va a confrontar con la verdad, porque la verdad duele. ¿A cuánto les lastima la verdad? ¿Por qué nos duele la verdad? Porque está pegando en el orgullo.
Porque la palabra de Dios es verdad. Son principios de verdad, no son razones. Razones son las que tú tienes para tratar mal al marido, para transar, para mentir, para engañar. Razones tienes para tomar, para ver pornografía, para muchas cosas. Esas son razones. Pero los principios son verdades absolutas que no cambian, que no tienen forma, que siempre van a ser. Y esa es la palabra de Dios. Es la verdad absoluta. Y cuando alguien te habla con la palabra de Dios, con la verdad, te hiere, te lastima, te confronta o te anima. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces la Biblia no solo te va a informar, te va a transformar. Entonces, no basta con tener la Biblia en casa. Hoy en día la tenemos hasta en el teléfono. Y eso está chido, está padre, ¿no? Porque ya no tienes que andar como los hermanos de hace muchos años, ¿verdad? Que tenemos que andar con la Biblia acá en el brazo y ahí vamos, corre a la iglesia. La Biblia ya estaba bien viejita, bien subrayada, que no es malo, es bueno tener una impresa, es bueno estar subrayándole, es bueno estar comentando. O sea, mi esposa tenía su Biblia, parecía baraja, toda vieja, usadita, pero, o sea, la tenía toda subrayada de colores y la misma Biblia le daba un colorido a su vida. Eso era fantástico. Porque tú la pintabas de colores y la Biblia te llenaba de colores. O sea, era fantástico, ¿sí? Así que hay que abrirla y hay que leerla. Así que la palabra de Dios desenmascara las mentiras de Satanás. Dice la Biblia en Mateo 4, 1 al 11, conocen la historia, ¿verdad? Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Dice, entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, estoy acá y ni funciona esto, ¿verdad? Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate. Y Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, vive la gente, sino también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Ahora, escucha esto. Después de 40 días en el desierto, dice la Biblia que Jesús tuvo ¿qué? ¿Tuvo qué? ¿Qué tuvo Jesús? Hambre. Tuvo hambre. Y Satanás llega y lo tienta en algo que tenía él necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Jesús? Comer. Yo quiero que logres entender esto, porque a veces cuando tú tienes una necesidad, fíjense, a ver, chicas o chicos, a veces tienen necesidad de sentirse amado. Tienes hambre del amor. Y el diablo te pone aquel que va a destruir tu vida, ¿verdad? Y tú dices, ay, Dios me lo mandó. ¿Y cómo saber si es de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo saber si es de Dios? Pero es cristiano, es cristiana, se congrega. Les platiqué, ¿verdad? De una chica esta chica se casó con este chico, ¿verdad? Y por medio de él, la llevó a la iglesia, se congregaba. Luego él le empezó a tratar bien mal. Y luego le decía mediocre, nunca vas a hacer nada, aquello, el otro. Y le empezó a tratar mal y se divorció. Pues era cristiano, ¿verdad? Qué bueno que era cristiano. Imagínate si era del mundo, no, hombre, te cuelga de un árbol y te prende con leña verde seguramente. Si estamos acá. Jesús tenía hambre y llega el diablo y dice, mira, si eres el Hijo de Dios, estaba atentando contra su identidad, si eres Hijo de Dios. ¿Cuántas veces te han dicho, y eso que eres cristiano, ¿verdad? Y dice, convierte esas piedras en pan y cómetelas. Y Jesús dijo, hey,
escrito está. No solamente de pan y agua vive el hombre, ¿verdad? O sea, Jesús se defendió ¿con qué? Con la palabra, porque dijo, escrito está. No solamente de pan y agua vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive el hombre? ¿De qué debes de vivir? Diga, de la palabra. De la palabra. Tu vida tiene que vivir de la palabra de Dios. Entonces Satanás tentó a Jesús distorsionando la escritura, porque déjame decirte que hay muchos que a veces distorsionan la palabra y la usan a lo mejor para dar garrote a alguien más, tampoco, porque podemos inspirar a las personas, pero podemos defendernos con la palabra, que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Jesús respondió, escrito está. La verdad, escúchame esto, la verdad derrota la mentira. La palabra de Dios derrota la mentira. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué mentira del enemigo necesita confrontar con la palabra de Dios hoy? ¿Hay alguna mentira que el diablo está poniendo en tu mente y en tu corazón? Satanás está hablando. ¿Y cómo vas a derribar esa mentira? ¿Sabes? A mí desde chico yo recuerdo, ¿verdad? A mí, ay, qué burro eres. Nunca la vas a hacer. Eres bien tontito. Yo era el más chico de toda mi familia. Yo. Y ahora que ven dónde vivo y cómo vivo, una de mis hermanas me dice, ¿eres narco? Sí, ¿cuántos kilos de mota quieres? Pero, ¿sabes? Tanto me decían, eres tontito, nunca la haces. Y cuando yo me metí a los discipulados de la escuela de servidores, en ese tiempo, entendí algo. Número uno, la palabra de Dios empezó a hablar a mi identidad. Y esa identidad en mí hizo algo que cambiara mi forma de pensar de alguien que no valía nada a alguien que es muy valioso para Dios. Dije, la gente puede tener un concepto de mí muy equivocado, me puede odiar, puede menospreciarme, humillar. La gente puede decir de mí misa todo lo que quiera, pero Dios dice algo de mí, que soy su hijo, que valgo la sangre de Jesús, que soy la niña de sus ojos, que soy su especial tesoro, que soy una creación maravillosa. Eso dice la Biblia de mí. Y sabes, mi vida cambió. Satanás quería hacer lo mismo con Jesús. Ah, sí eres el Hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan. Ay, a ver si eres cristiano, ¿por qué estás pobre? Ay, si eres cristiano, a ver por qué estás sufriendo. Ay, a ver si eres cristiano, a ver por qué te va mal. Ay, si eres cristiano, a ver por qué repruebas la escuela. Ay, si eres cristiano, a ver por... Y Satanás está duro y duro y duro y duro. Y te lo está metiendo hasta tu cabeza hasta que tú digas, ay, sí es cierto. Y cuando tú digas, sí es cierto, Satanás ahí te está venciendo. Te voy a decir una cosa, porque el diablo, te voy a decir, no tiene poder para transformar tu vida. El diablo solamente sugiere en tu mente. Y tú decides si lo apruebas o no lo apruebas. Porque Satanás te está sugiriendo, no vales nada, ¿verdad? Pero tú decides creerle eso, solamente estás sugiriendo. Pero tú decides aprobarlo o no aprobarlo. El diablo te puede sugerir, no eres bueno para el estudio. Pero si tú dices, no lo soy, tú ya lo aprobaste. El diablo va en tu mente. Él lo sugiere, pero tú decides si lo apruebas. Y puede usar a papá, mamá, al novio, al vecino, ¿verdad? La pregunta es esa, entonces, ¿qué mentira del enemigo necesitas confrontar con la palabra de Dios? ¿Qué mentira necesitas confrontar con la palabra de Dios? Jesús dijo, escrito está.
No solamente de pan y agua vive el hombre. Escrito está. Hay personas que dicen, no, pues es que yo no tengo dinero, yo soy pobre. Que esa es una mentira del diablo. Dice que él siendo rico, ¿verdad? Dejó todo eso para que tú fueras, ¿qué? Enriquecido. Ya somos ricos. Tenemos el Espíritu Santo, es una riqueza inmensa. Tenemos el amor de Dios, tenemos una riqueza inmensa de amor. Dios nos dio dones, talentos, habilidades, somos ricos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Echarlo a andar, a lo mejor para hacer lana, si tú quieres. Pero ricos ya somos en el Espíritu, porque Dios nos hizo ricos. ¿Sí está de aquí de acuerdo conmigo o no? Sí, amén. Romanos 10:17 dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. Escucha esto, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Si tu fe está débil es porque no has escuchado mucho el mensaje. ¿Sabes que a veces la fe se pierde? ¿Sabes que a veces entras en desánimo? Yo no. Dices, hijo, es que me siento bien desanimado. Pero cuando oyes una palabra de parte de Dios, cobra algo en tu espíritu. Dices, no, hombre, yo me siento bien animado. O sea, los golpes están duros, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mira, y no te importa nada. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que has escuchado te está llenando de ánimo. Ahora diga conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. A veces, no, hombre, pero lo dicen con un ánimo. No sé si lo están creyendo, ¿no? A ver, diga otra vez conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Así ya la cosa cambia. Pero muchas veces perdimos el ánimo. Recuerda, la fe viene por oír la palabra de Dios. Es más, nos convertimos en lo que escuchamos. Yo mucho tiempo me convertí en lo que escuchaba de mis padres, de mis tíos, de mis vecinos, de mis hermanos. Tontito, el burrito. Todo lo escuchaba y todo lo creía. Entonces me comportaba de esa manera, lo creía. Pero cuando escucho un mensaje de poder, no, tontito burrito, será tu abuelito, yo no. Y entonces mi vida empezó a cambiar. Porque empecé a creer en algo. Imagínate. Imaginen esto, ¿verdad? De la pobreza espiritual a la riqueza espiritual. Y después, yo a mi familia le andaba diciendo, no, es que la Biblia dice aquello, lo otro. Y mira, sí, pues te sales de la casa y me demandaron y todo para allá y para abajo. Dije, no importa. En Cristo soy más que vencedor. Y me fui a rentar casa. Dios suplirá todas mis necesidades. Y hasta hoy en día, Dios nos ha bendecido para pagar la renta de la casa, para tener carro nuevo, para vivir como a Dios le agrada. O sea, bien. A veces es bueno pecar de excesos porque Dios es bueno y nos da en exceso. Que seamos malos para administrar es otra cosa. Pero Dios nos da para vivir bien. ¿Qué padre quiere que su hijo viva mal? Ninguno. ¿Tú crees que Dios quiere que vivas mal? Pues no. Dios quiere que vivas bien. Que tengas tu camita bien, que tengas tu salita bien, que tengas tu tele bien, que tengas a tu esposo bien, a la esposa bien, que todo esté bien. Así que el creyente se alimenta de la palabra y no se derrumba en la batalla. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, José, ¿sí recuerdan a José? A José le dijeron, José, estudia, medita en la palabra de Dios y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren tener éxito en todo lo que haces? Bueno, pues tienes que hacerle como José. José, estudia, medita y ponla en práctica, o sea, memorízala, profundízala.
y te irá bien en todo lo que hagas. Y entonces José va y conquista Jericó. Derrumba las murallas que se levantaron. Todo es derrumbado. O sea, hay algo que tú no puedas hacer. Todo lo puedes hacer. De hecho, lo que no has hecho es porque no lo has creído. Pero tú vas a hacer todo lo que tú creas, todo lo que escuches de la palabra de Dios que puedes hacer. Tienes que aprender, escúchame esto, tienes que aprender a llenar tu corazón de las promesas bíblicas. ¿Cuántas promesas te sabes de memoria? O sea, porque las promesas son con las que confrontas la lucha, con las que ganas la lucha. Son las promesas las que te levantan. Son las promesas las que te animan. Imagínate, yo era el único cristiano en mi familia y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y todos los de tu casa serán salvos. Bueno, la que empezó creyendo fue mi esposa, ¿verdad? Y de ahí yo, y de ahí mis hijos. Y espero que mis nietos, si Dios me permite tener nietos, que la Biblia dice que voy a tener nietos, chamacos, cásense, no se hagan. Hay chicas solteras, guapas, cristianas, hay niñas chinitas, hay niñas lacias, o sea, hay de todos colores, sabores. ¿Eh? Entonces, la palabra de Dios se tiene que usar ¿con qué? Diga conmigo, con sabiduría. Así que un soldado entrena con su espada, no improvisa en la batalla. ¿Estás de acuerdo? Te voy a decir algo. Si no memorizas la palabra y no la declaras, esa palabra no va a prosperar. Cuando tú tienes un problema y de repente dices, ay, es que la Biblia dice, o sea, y estás por acá, te están dando por debajo de la lengua y tú no te acuerdas de nada. Y ya cuando vas en el camión, el transporte, o de regreso, y Dios te va recordando, la Biblia dice esto, ah, sí, pero no la dijiste a tiempo. ¿Les ha pasado? Así que tenemos que aprender a meditar, declarar la palabra de Dios. Acuérdate esto, David venció a Goliat, pero se la pasaba con su onda, ¿no? Yo creo que se la pasaba todos los días practicando, ¿no? Tiro al blanco, ¡paz! ¡Paz! Órale, ¿no? No sé cuántas horas practicaba ahí con la onda, pero cuando enfrentó a Goliat, agarró 5 piedras, ¿verdad? A lo mejor agarró la de identidad, la de carácter, no sé, la de propósito, la de destino, la de gobierno. Alguna piedra debe haber agarrado de esas que, me imagino que, la de carácter, no sé. Y sópales, le dio en el mero centro, ¿verdad? Al Goliat le cortó la cabeza, ¿no? Con la espada, pobre, ni la podía alcanzar, pero cargar, digo, perdón, y cortó la cabeza. Pero se la pasaba practicando. La pregunta es, ¿qué versículo estás practicando como tu espada en este tiempo? ¿Qué versículo estás practicando? ¿Qué versículo estás leyendo? Que digas, a ver, ven los miércoles hay un versículo para memorizar. Un versículo para memorizar. ¿Con qué propósito? Que sea tu defensa. Dios no va a mandar a sus ángeles hasta que tú no le ordenes a los ángeles que vengan a ti. ¿Estamos de acuerdo? Dios no va a mandar prosperidad hasta que tú no hables prosperidad, practiques prosperidad. La palabra de Dios no solo se estudia, se aplica. Es el arma que nos da autoridad contra el enemigo. Así que hoy Dios nos llama, escucha esto,
Hoy Dios nos llama a pelear con la verdad. No con mentiras, no con manipulaciones, no con nada. Dios nos llama a pelear con la verdad. Pero no digas como el mundo, ¿cuál es? Es que yo tengo la verdad. Todo el mundo cree tener la verdad, ¿no? Son razones. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo creo que la única manera en que las personas cambien la vida la única manera en que las vidas cambien, te voy a decir una cosa, a veces no es viniendo a la iglesia, porque a veces la gente viene a la iglesia por remordimiento, por obligación, porque la Biblia lo dice, sí, pero la vida de una persona cambia cuando éste habla la palabra, la aplica la palabra, practica la palabra, memoriza la palabra. Dice la Biblia en el Salmo, ¿no? Que su palabra es como una lámpara a los pies que alumbra, que trae luz a tu vida. Dice la Biblia que la palabra es como un martillo. ¿Yo no? O sea, dices, es la palabra que va a cambiar la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu economía, en tu trabajo. Es la palabra, porque es la espada del Espíritu, es la que te va a ayudar siempre a ir adelante. No seamos cristianos tibios o cristianos solamente religiosones, que nada vienen a la iglesia, se dan golpes de pecho, pero en la semana nunca practican la palabra, nunca sueltan la palabra. Que cada mañana que te le den Dios gracias porque este es el día que tú has hecho. Y es una gran bendición ver en la mañana el trabajo. Todo, háblalo con la palabra. Los que me están viendo en YouTube, comparte este video, dale manita arriba como dicen los youtubers, ¿verdad? Yo no soy youtuber, soy predicador, pero pues, compártele, dale manita arriba, ¿verdad? Dile si alguien necesita cambiar su vida, esa es la manera, la única manera de cambiar la palabra, de cambiar tu vida. Amén. Dios te bendiga.